Buenas tardes, amigas, buenas noches, donde se encuentren, amigos, les deseamos lo mejor. Y especialmente en esta época maravillosa, en estos días especiales de fin de año, donde un calor humano pues se siente independientemente de las fiestas, independientemente de los trabajos y todo, sí se siente un ambiente muy especial que nos acerca como personas, como familia, como humanos a encontrarnos. Y de eso se trata ese encuentro que hacemos hoy con ustedes en esta plática del simbolismo de la Navidad desde el punto de vista esotérico, porque es un punto de vista muy particular y muy especial que debemos de platicar con ustedes para que tomemos otro punto de vista y otro entendimiento y que lo bajemos a nuestro corazón para saber la verdadera Navidad de lo que es este evento cósmico. Pues eso es, un evento cósmico especial que se desarrolla en estos tiempos especiales de fin de año y esas épocas y estos días del 20, del 21, del 22, del 23, en otras regiones del mundo y en otras épocas también era muy especialmente celebrado. Por ejemplo, los romanos desde el 22 al 25 de diciembre hacían una fiesta y un encuentro al sol. Pues ese es el viaje, ese es el encuentro y ese precisamente es la fiesta de Navidad. Es un evento cósmico maravilloso que se procesa en este mundo y en y en el universo y en todos los planetas. El sol siempre surge su movimiento, surgen estos eventos especiales, pero lo que mueve es al nacimiento lo que debe mover es al nacimiento de nosotros mismos, al nacimiento de ese Cristo interior, porque como dice un sabio, dice, no vale la pena que Dios o Cristo nazca 1000 veces en Belén si no nace en nuestro corazón. Así debe ser. Esta frase es de Samael Aun-Weor, que es el Kalki Avatara de la era de Acuario. Entonces, él asienta esa frase y es así. Si no nace el Cristo en nuestro corazón, pues ¿de qué nos sirven tener fiestas? Pues en esta época también surge la antinavidad. ¿Y qué es esa antinavidad? Pues son esas fiestas de licores, de fiestas de bacanales, de sexo, drogas y lamentablemente que cada vez pues se acrecienta más día a día y se va perdiendo el sentido y la pureza de la Navidad particular que es el nacimiento del Cristo. Y este acontecimiento que se dice que se dio ya en Belén, pues tiene muchos simbolismos, tiene muchas particularidades. Por ejemplo, se ha añadido a los nacimientos particulares de que cada quien haga en diferentes países, se hacen estos nacimientos. Aquí en Guatemala no es la excepción. Y se pone un arbolito. Este arbolito pues tiene un simbolismo muy especial y muy particular. También está el nacimiento propio donde se encuentran los animalitos estos en que representa más que nada nuestro estado interior. ¿Por qué nace en ese establo el Cristo? ¿Y por qué nace en la noche? ¿Por qué no nació en el día? Esto tiene su simbolismo esotérico, su por qué. El por qué es que el Cristo nace en la oscuridad y no nació, digamos, a las 12 del día, no que dicen que nació a las 2, a las 24, a las 12 de la noche. Esto es algo que debemos de tomar en cuenta, y por qué nace en un establo y por qué nace entre animales. Eso tiene su simbolismo. Y por qué también fue en una época donde estaban perseguidos los niños, especialmente por Herodes. ¿Quién es Herodes? ¿Qué representa ese Herodes? ¿Y qué simbolizan esos niños a los cuales él perseguía especialmente al Cristo? Y entonces esto tiene un simbolismo muy bueno y muy particular que debemos de entender nosotros a la luz de la gnosis y a la luz de nuestra conciencia. Y es por eso que nos permitimos eh, darles esta plática, esta conferencia del simbolismo de la Navidad
que paso a paso pues vamos a ir desarrollando ese simbolismo del cual se carga toda esta fiesta maravillosa. Es una fiesta del alma, es una fiesta del espíritu. Ahí es donde debemos de regocijarnos y celebrarla. Claro, es bueno reunirnos con la familia, es bueno reunirnos para platicar, abrazarnos, comer el tamalito, pero entender que el Cristo debe nacer con nuestras buenas acciones, con ya dejar de ser esa parte negativa ante la sociedad, ante nosotros mismos, ante nuestros hermanos. El Cristo nos llama a practicar la verdad, a eso vino Él, a practicar la verdad, y por la verdad murió. Entonces es un gran ejemplo de lo que debe ser el trabajo dentro de nosotros mismos, el trabajo psicológico, que es la muerte espiritual, para nacer nuevamente, ese nacimiento que dicen las Sagradas Escrituras, y para que ese niño Dios nazca en nosotros. Recuerden que también el mismo Cristo dijo que hay que ser como niños para llegar al reino de los cielos. Eso es otro simbolismo, y ese es el niño Dios que debe nacer en nosotros. Así que les invitamos, queda con nosotros el amigo, particularmente nuestro buen amigo Leonardo Pérez, el conferencista de este día, quien les dará esta conferencia del simbolismo de la Navidad. Así que Leonardo, buenas noches, bienvenido. Te dejamos el espacio para que nos des el tema, nos brindes ese conocimiento y nos lleves por ese rumbo de esa plática. Así que bienvenido, buenas noches. Es tuyo el espacio. Claro que sí, Alejandro, muchas gracias por esa maravillosa introducción que nos has hecho. Pues gracias a esta parte que acabas de hacer con nosotros, que acabas de realizar en este momento, en esta transmisión, es que de pronto tenemos ya los elementos que vamos a ir estudiando en este estudio, en esta conferencia relacionada a los misterios de la Navidad. Pues verdaderamente para todos los que nos están viendo, para nosotros es un honor poder transmitirles un tema que de pronto no es exclusivo, podemos decirlo, de la corriente o de la tradición cristiana, sino ha estado presente en todas las culturas del mundo y ha sido una enseñanza que se ha ido dramatizando, que se ha ido legando, que se ha ido enseñando a través de pilares tan extraordinarios como ha sido la filosofía, el arte, la mística y, por qué no decirlo, a través de los métodos científicos o de la ciencia, ¿no? Pues verán ustedes, este acontecimiento de la Navidad, o más bien esa relación que existe entre el solsticio de invierno, que es a partir del 21 de diciembre, estaba conectado en la antigüedad, de pronto por allí con unas tradiciones romanas, cuando hablaban del Sol Invictus. Es decir, había una alegoría que se hacía relacionada a esa fuerza, a esa lucha solar que hace nuestro Sol, digámoslo de este modo, nuestro Sol, frente a las tinieblas de la que tenía que luchar, ¿no? Pues hacían referencia a esa luz solar que de pronto poco a poco se iba sintiendo menos sus efectos por acá en el polo, digamos en Centroamérica y el polo norte. Entonces se van sintiendo mucho menos los efectos solares, y es por ello que esta cultura adoptó dentro de sus conocimientos el entendimiento del Sol Invictus. Entonces también hablan en la mitología romana, mencionan a Helios, que justamente es el dios del sol, o alegorizaban al sol a través de ese medio, contándonos a nosotros esa victoria que hacía el sol frente a sus propias tinieblas. Entonces esto de la Navidad está relacionada a muchas culturas, por ejemplo, también en la cultura o en la tradición egipcia, que allá en un templo maravilloso, antiquísimo, por allá en Luxor, hay un templo tan extraordinario que en una de sus paredes documentan este fenómeno y este evento de la Navidad. Extraordinario, ¿por qué? Porque nace también el niño Aurus, nace bajo la tutela, bajo los brazos, o nace de Isis,
que según cuentan habían presentes 3 dioses que se hicieron presentes por allí en el nacimiento de Aurus, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ir encontrando en este evento tan extraordinario del nacimiento aspectos tan extraordinarios que están íntimamente ligados en todas las culturas del mundo. Así lo vamos a encontrar en la India cuando hablan de Krishna, que nace de Devaki, la Virgen. Y así vamos a ir encontrando todos esos simbolismos relacionados, ¿no? También vamos a encontrar este fenómeno tan extraordinario del árbol de Navidad. Y justamente en la cúspide de ese árbol tan extraordinario encontramos esa maravilla de esta parte de aquello que llamamos en términos cristianos la influencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo en aquella estrella maravillosa, ¿no? Que cada quien puede conquistar o puede alcanzar. Pero hagámonos la pregunta: ¿quién fue o qué persona o quién fue el que colocó estos simbolismos en esta parte, por decirlo así? ¿Quién sería el encargado de colocar estos simbolismos en nuestros hogares? ¿Quién sería aquella persona que vino y nos inculcó a que nosotros hiciéramos nuestros pesebres allá en nuestras casas para tener allí en mente y presente siempre que nosotros podemos alcanzar un nacimiento de tipo interior? Nacer en nuestro Señor el Cristo. Es posible esa situación. Por eso es que de pronto este gran sabio, que estamos tan claros con esto, de que él no ignoraba estos misterios, que viene a ser esta persona, apúntenlo para los que están llevando una documentación de esto, como lo dice acá, viene a ser San Francisco de Asís. Él fue quien, o más bien, quien legó a través de las costumbres, de la cultura, que nosotros hiciéramos nuestros pesebres en nuestros hogares. Entonces a él le debemos, a este señor que vemos acá, a él le debemos justamente esos simbolismos, digamos, adoptados en nuestros hogares. El pesebre, como lo hacemos todos ahí en nuestro nacimiento, aquello pequeñito, grande, a él le debemos esa sabiduría, que nosotros hagamos aquel nacimiento para que nosotros podamos entender realmente cómo se procesa y qué significan todos aquellos elementos expuestos ahí dentro del nacimiento, ¿no? También él, sabemos nosotros de que no ignoraba los misterios relacionados al árbol de la Navidad, porque verdaderamente si nosotros somos un poquito más, ¿cómo les digo? Como que más inquietos, nos daremos nosotros cuenta de que el árbol ha estado presente en todas las culturas del mundo, antiquísimo, ¿no? Por ejemplo, en la cultura maya hablan del árbol del mundo, en donde hay de pronto ese árbol que conecta con la tierra y conecta con el cielo. También sabemos que de pronto Buda dice que alcanzó la iluminación bajo un árbol. Imagínense ustedes la relación que hay. Las Sagradas Escrituras hablan de 2 árboles, un árbol del bien y del mal y un árbol del conocimiento. Y así vamos a encontrar en todas esas culturas tan extraordinarias, culturas solares, podemos decirlo de este modo, toda esa sapiencia, esa sabiduría relacionada a los nacimientos, a la Navidad. Entonces démosle continuidad, démosle ese seguimiento en este instante a todos esos simbolismos que representan y qué acontecimientos son los que están relacionados con ellos. Entonces vamos a poner las láminas para que todos podamos ir teniendo elementos de comprensión, elementos de interpretación y podernos todos, como les digo, podernos todos ayudarnos a que podamos nosotros ir comprendiendo más este fenómeno del nacimiento y ahí, ¿por qué no?, específicamente dentro del interior de cada ser humano. Entonces démosle continuidad, vamos a seguir en esta parte.
Bueno, como para darle continuidad a este punto que estamos dialogando en esta maravillosa noche de 21 de diciembre, como para que nosotros podamos tener un punto de partida, una referencia de qué es esto del acontecimiento de la Navidad y de dónde sacan esta información todas las culturas del mundo y, por qué no, la tradición cristiana. Pues verán, resulta ser de que nuestra Tierra hace un giro de manera elíptica alrededor de un astro llamado el Sol, ¿sí? Entonces, podemos decir de que en ese movimiento de la Tierra alrededor del Sol tiene ciertos estacionamientos, ciertas estaciones, ¿no? Y a eso se le conoce de esa manera, como estaciones. Entonces tenemos un evento que se produce justamente el 21 de marzo, que se le conoce como el equinoccio de primavera. Apúntenlo por allí, primavera. Luego tenemos un acontecimiento tan extraordinario que se le llama un solsticio, ¿sí? Un solsticio, que este solsticio quiere decir sol sostenido, sol sistere, tiene raíces antiquísimas, digamos el nombre, ¿no? Quiere decir sol sistere, sol sostenido o sol detenido. Bueno, entonces ocurre ese solsticio de verano y es cuando justamente nosotros sentimos la intensidad de ese calor en determinadas épocas del año, ¿no? Y luego tenemos otro equinoccio conocido como el equinoccio de otoño. Este equinoccio de otoño lo vamos a encontrar nosotros justamente el 21 de septiembre. Este solsticio de verano nosotros lo vamos a ver el 21 de junio, ¿sí? Y por acá, en esta última parte de abajo, nosotros nos encontramos con un solsticio de invierno. Y este solsticio de invierno, nosotros vamos a encontrar que esto se da justamente el 21 de diciembre. Por eso decíamos en alguna oportunidad de que se da esto que hacen en la cultura romana conocida como el Sol Invictus, porque ellos hacían alusión de esa lucha que debe hacer el Sol, o más bien que debe hacer el dios Helios alrededor de tantos acontecimientos que debe hacer y luchar y sufrir para poder llegar nuevamente a resucitar. Fíjense qué extraordinario, ¿no? Que en culturas como Roma se haya tomado en cuenta este acontecimiento. Pues verán, resulta ser de que en este movimiento que hace nuestro planeta Tierra alrededor del Sol, pues nosotros vamos captando, vamos recibiendo las influencias solares, ¿no? Y al momento de que nosotros vamos recibiendo esas influencias solares, vamos a poner acá, de pronto, acá en medio, una línea que le llaman la línea ecuatorial, o el Ecuador, como se le conoce. Y esa línea ecuatorial viene a ser, digamos, una línea imaginaria, como lo ven acá en este elemento que estamos colocando, que viene a ser esa línea imaginaria que viene a ser la medida exacta en puntos de donde parte, de donde es la partida, como lo ven acá, hacia la polaridad. Es decir, esta distancia que encontramos acá con esta otra que encontramos acá, vienen a ser la misma distancia que encontramos de aquí hacia acá, ¿sí? A eso le llaman la línea ecuatorial, Ecuador, ¿sí? El Ecuador. Y eso quiere decir que el término Ecuador quiere decir igual o igualador,
¿sí? Es decir, igual en proporciones, ¿no? Pues entonces en su movimiento de nuestra tierra, de esta casa donde habitamos nosotros, este hormiguero de la humanidad, este planeta gira alrededor o gira en torno a su eje, ¿sí? Nosotros tenemos un eje en donde gira este planeta Tierra. Y a medida que él va viajando alrededor del Sol, pues tiene ciertas inclinaciones ese eje para un lado, tiene otras inclinaciones para otro lado, etcétera. Y eso mismo hace que esas influencias solares o esa luz solar vayan un poquito hacia el norte o vayan hacia el sur, ¿sí? Entonces esa intensidad cuando va hacia el norte es una estación para nosotros, y cuando va hacia el sur es otro tipo de estación. Entonces, platicando de esto, resulta ser de que justamente en esa elíptica que es el movimiento de nuestra Tierra alrededor del Sol, justamente en estas épocas del 21 de diciembre es cuando más se aleja la Tierra de la distancia en ese movimiento elíptico del Sol, ¿sí? Y cuando es el solsticio de verano, que empieza el 21 de junio, ¿sí? Es cuando empieza la intensidad de lo que se conoce como el verano, ¿no? Podemos decir entonces que en la primavera o en el equinoccio de primavera empieza esa parte intensa de la vida, de la propia vida, ¿no? O del propio calor, porque saben ustedes que la luz solar produce aquello, ¿no? Y es lo que da, es darle más apertura a la vida, ¿no? Pero como todo tiene un ciclo, tiene un plus, ¿verdad? Tiene un plus y todo tiene un minus, ¿sí? Es decir, tiene una ascendente y tiene una descendente. Entonces resulta de que el plus o esa parte exponencial fuerte, maravillosa, que se da en el 21 de diciembre, el 21 de junio, pues también la misma intensidad de caída, de descanso, de reposo, se siente el 21 de diciembre, ¿no? Miren qué extraordinario, maravilloso. Y esto hay que entenderlo y estudiarlo, de dónde es que sacan estos grandes sabios todos estos conocimientos. Y agrego un poco. No sé cómo han sido ustedes como o cómo, si han logrado en alguna parte de su vida encontrarse con este conocimiento tan extraordinario de la literatura clásica, de la mitología griega, cuando hablan de pronto por allí de los misterios de Deméter y de Perséfone. Se dice que Deméter deja a su hija en la madre tierra para fertilizarla, para darle vida, para tenerla en esa armonía, en aquello maravilloso, y que de pronto por allá en regiones frías, en tinieblas, hay un gobernante por allá que les llamaban Hades. Este Hades resulta ser que ella desde el inframundo la empieza a ver y empieza a enamorarse de ella. Entonces él, en ese amorío que él siente por ella, él va a conquistarla. Y resulta que la rapta para llevársela a los mundos inferiores, o llevársela a lo que se conoce como el inframundo. La conquista. Dice que esto, al saberlo Deméter, viene ella y se molesta, y entonces ella empieza a castigar la tierra, dándole sequía, dándole estas dificultades, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, al ver esa molestia de su madre, Perséfone toma una decisión y dice ella: bueno, lo que haré es que subiré 6 meses hacia el exterior, hacia la luz, y bajaré 6 meses a estar con mi esposo, ¿sí? A claras luces, esta enseñanza que dan a través de formas, de antropomorfizar acontecimientos cósmicos, es lo que le da esa dulzura tan extraordinaria a esa literatura clásica, porque así es.
Entonces podemos ver nosotros que de pronto, sí, 6 meses es cuando tenemos una intensidad maravillosa de la naturaleza, y tenemos otros 6 meses en donde se da ese reposo de la naturaleza. Y así eran como los antiguos, ellos describían a través de antropomorfizar los acontecimientos de la Tierra, de los acontecimientos solares, ¿no? Si no, vean en la literatura clásica todos los embates, las luchas que debe realizar el astro rey, titulado en alguna parte, en alguna época clásica, como Hércules. Sus 12 trabajos de Hércules, indicándonos esos 12 pasos que debe hacer de constelación en constelación Hércules. ¿Sí? Atena, su madre, lo ayuda, le va indicando cómo es. Si nosotros pudiéramos ver al cielo, veríamos todo ese libro tan extraordinario de sabiduría y de sapiencia universal. ¿Sí? Entonces, regresando al punto, 21 de diciembre, resulta de que nuestra Tierra, en ese movimiento sobre su eje, que a veces, como les decía, va de un lado para otro, a veces ese movimiento va para acá, a veces va ese movimiento para allá, en ese movimiento elíptico alrededor del Sol. Entonces, el 21, nosotros, para que nosotros tengamos una idea, en Oriente es donde vemos la salida del Sol, en Oriente. Es decir, nosotros estamos viendo nuestro oriente y vemos cómo sale ese sol. Pero a medida que va saliendo ese sol, nuestro sol va haciendo un viaje de norte a sur, ¿sí? A partir de primavera empieza un viaje de norte a sur, ¿sí? Entonces sale en ese oriente y van grados y grados y grados y grados hacia esa parte del sur, ¿sí? Y en esa parte del sur, digamos, el día 21 de diciembre se detiene, no va más hacia el sur, se detiene ese movimiento de ese astro rey que viene a iluminarnos, el niño de oro, ¿no? Que viene a iluminarnos. Entonces ese 21 de diciembre que se da ese detenimiento, el 24, o sea, hace un espacio, un lapsus, una pausa, el 21, ya no va más hacia el sur. A partir del 24 de diciembre, hace un breve movimiento hacia el norte. Es decir, que nosotros empezamos a ver ese movimiento, pero ya hacia esa parte del norte, ¿no? Ya empezamos nosotros a captar ese movimiento que hace el astro rey, ¿no? Esa luz hacia el norte, ¿sí? A partir del 25 empieza su viaje nuevamente hacia el norte. Miren qué extraordinario. A partir de a partir de 25 de diciembre, ese movimiento hacia el norte. ¿Y qué ocurre justamente el día 24 para amanecer 25? Resulta ser que allá, en esa gran bóveda celeste tan extraordinaria que existe por allá, fuera de este planeta, hay una constelación que le llaman la constelación de Orión, ¿sí? Y en esa constelación de Orión, justamente es como ver a un hombre en batalla, como ver a un hombre en guerra, ¿sí? Que está por allí y carga un mazo. Así lo describían los antiguos. Y esta constelación tiene un cinturón en donde se posesionan tres estrellas brillantes. Se alinean muy bien. Pónganlo por ahí, como que ustedes lo están viendo, ¿no? Entonces hay 3 estrellas que se alinean muy bien, y a esas estrellas antiguamente se le conocía como los reyes, y son 3, ¿sí? Síganme la secuencia, síganme el viaje en este maravilloso estudio. Pues verán, allá en el este hay una estrella brillante, la estrella más brillante del este, ¿sí? Nosotros sabemos que esa estrella brillante allá en el este se le conoce como el Sol Sirio, ¿sí?
Imagínense que nosotros no sabemos ni cuánto es el tamaño de ese sol que, según se sabe, supera el sol que nosotros tenemos. Pero esa estrella que es brillante es la estrella del este, ¿sí? Bueno, ya me siguieron la pista, ya me siguieron la secuencia. Esa estrella en el este, el 24 y 25, tiene una alineación. Voy a diagramar acá en esta infográfica. Vamos a hacer de cuenta que este es el sol en su nacimiento, ¿sí? En su nacimiento el día 25, o en esa salida del sol del 25 de diciembre, ¿sí? Justamente tiene una alineación con el sol sirio o la estrella del este, la más brillante, y tiene una alineación con esas tres estrellas conocidas como los tres reyes, o conocidas como los reyes. Y dicen las Sagradas Escrituras: hemos seguido a la estrella del este para ver nacer al niño Dios, al niño de oro, ¿sí? Como ven ustedes que es este astro, el astro rey, que es el sol, ¿sí? Entonces vienen ellos y dan esa verificación de que nació el Señor en esa parte, ¿no? Se dice que nació ese niño de oro, como lo vemos ahí, nació de una virgen. Y esto coincide con la constelación de Virgo, ¿sí? Que es una virgen, ¿sí? Traducido, la palabra virgen viene de vientre, ¿sí? De vientre. Viene de una virgen. El niño de oro nace de una virgen. Porque ¿qué pasa? Es que justamente nuestro sistema solar, nuestra Tierra, que gira alrededor del Sol, tiene una breve inclinación, justamente, yo creo que voy a borrar esto, tiene una breve inclinación en esa constelación de Virgo, ¿sí? Es como que se viese que de pronto ella presta su vientre, su matriz, para que nazca este niño de oro, ¿sí? Es decir, si nosotros pudiéramos ver por allí, allá en el horizonte, ver cómo todo eso maravilloso ocurre a través del seguimiento de las estrellas, comprenderíamos qué es ese fenómeno de nuestro Señor, el Cristo, que es el Cristo Sol, ¿sí? Crestos se le conocía antiguamente. Crestos es un término que utilizaba el griego antiguo, el griego primitivo, para hacer referencia al mismo término de Cristo, el iluminado, ¿sí? El iluminado. Bueno, entonces, para que nosotros podamos tener más entendimiento en estas cosas, y como se trata de que nosotros podamos darle una referencia, para que nosotros podamos tener más elementos de comprensión para esta parte de la Navidad, también tenemos que ir tomando en cuenta otros elementos para darle esa importancia tan necesaria a lo que viene a ser ese acontecimiento de la Navidad, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a las siguientes láminas para que nosotros podamos hacer un estudio un tanto más a fondo de esto que estamos dialogando. Permítame colocar las imágenes. A propósito, antes de que se me pase por alto, esto que les estamos comentando, que de lo ocurrido acá en la pizarra con respecto al evento solar, también queda documentado, registrado en aquellos majestuosos templos de los mayas, ¿no? Como viene a ser este tema de Yucatán, México. Ellos allá documentan todo ese evento solar, de cómo se procesa el tema de la vida,
Es tan extraordinario ponerle cuidado, cómo ellos conocían el tema de la geometría, cómo sabían ellos todos esos movimientos estelares, y queda documentado justamente estos eventos relacionados también a este proceso solar, ¿no? Entonces, ahí como lo ven ustedes en esta infográfica, por ejemplo, ahí en ese juego de luces y sombras, que se da justamente el 21 de marzo, que justamente inicia el equinoccio de primavera. Si ustedes o nosotros somos un poquito más cuerdos en temas de análisis, nos daremos cuenta que si nosotros hacemos un análisis del 21 de marzo, por tomar la referencia, y hacemos un conteo a partir del 21 de marzo, es decir, 21 de marzo al 21 de abril, tenemos un mes, ¿sí? Del 21 de abril al 21 de mayo, si nosotros seguimos una secuencia matemática, daremos que el cierre de 9 meses se da el 21 de diciembre. Es decir, que la luz solar que fecunda la tierra, como lo documentan los grandes sabios mayas, fecunda la tierra el 21 de marzo para que se geste, o más bien para que se dé ese nacimiento a partir del 21, es decir, el 24, cuando se da ese evento cósmico. El 21 se detiene el sol, como lo habíamos planteado, allá en el sur, es decir, no sigue más hacia el sur, sino se detiene, pasa un lapsus de más o menos de 3 días y fracción de tiempo, para nacer el 24 al 25. Fíjense qué extraordinario, cómo está documentado todo este evento solar. Por eso decíamos en un momento, ¿por qué no tomarlo en cuenta también? ¿O por qué no de verdad descubrir que este evento de los nacimientos es un evento solar? Los antiguos así lo habían documentado, y así lo documentan todas las tradiciones del mundo. La luz solar nuevamente vuelve a venir de sur a norte. Entonces, como para no pasarlo por alto, porque de verdad vamos a seguir en este tránsito del estudio de este tema tan extraordinario que corresponde al tema de la Navidad. No lo olviden, esto está documentado allá en Chichén Itzá. Está justamente, este templo se encuentra en la península de Yucatán, México, ¿sí? Y ahí se encuentra justamente la documentación con ese juego de luces a través de ese templo tan majestuoso, esa fecundación que hace el sol a la tierra, ¿sí? En esa primavera. Y empieza ese proceso en la matriz de la tierra, ese evento solar, esa fuerza solar, esa luz solar, para nacer justamente el 24-25. Como lo dije, son 9 meses los que pasa la tierra pasa la luz solar en esta tierra, para volver nuevamente, ¿sí?, a ser fecundada la tierra el 21 de marzo, ¿sí? Bueno, démosle continuidad, vamos a darle seguimiento a esto que estamos dialogando para no perder el hilo. Bien, como venimos estudiando esta parte, que es bueno que vayamos teniendo una documentación para darle continuidad a esta parte que estamos viendo en esta noche, queridos amigos que nos ven en esta plataforma, ¿no? Esperamos en Dios de que puedan ustedes verdaderamente documentar esto que estamos reflejando a través de sus pantallas. También debemos comprender de aquel aspecto que venimos planteando, que es ese evento solar, y por qué es que de pronto se habla de un pesebre. Y es que
justamente las sagradas enseñanzas plantean de que esta tierra, este globo terráqueo, es el pesebre donde se va desarrollando el niño Dios, ¿no? O la luz solar, esa fuerza solar que empieza justamente, como decimos, del 24 al 25 y empieza su proceso hasta llegar a su sacrificio en el equinoccio de primavera. Eso es extraordinario. Uno de verdad debe tener esa comprensión de que todo lo relacionado a la Navidad y a los simbolismos de la Semana Santa ya fue documentado, ya fue registrado por grandes sabios, ¿no? Y fue poniéndolo a través de filosofía, a través de arte, colocándonos todos estos símbolos para que llegue a la comprensión del hombre, porque verdaderamente son acontecimientos estelares, solares, ¿no? Porque de pronto ustedes analizarán, reflexionarán que nos hablan de 12 apóstoles, nos hablan de 12 pasos, y si ustedes van a revisar las culturas antiguas, van a encontrar en diferentes tradiciones los mismos simbolismos. Tal es el caso, por ejemplo, de los 12 trabajos de Hércules, como lo plantean ahí en la documentación de la literatura clásica, en donde ese dios, semidios, va a hacer una lucha allá o 12 trabajos para poder realizarse. Entonces todos estos aspectos tienen que ver con las constelaciones y ese paso que va dando nuestro Sol alrededor de ese cinturón zodiacal. Entonces, para ir continuando y dándole ese seguimiento, acá vemos este pesebre y nos dicen nuestros grandes instructores de la humanidad que este pesebre viene a ser ese pesebre del mundo, de este mundo planetario en donde ese pobre niño tiene que desarrollarse, tiene que nacer, tiene que desarrollarse poco a poco y todas las situaciones que debe afrontar para poder desarrollarse y crucificarse allá en la cruz, en la época de primavera, ¿sí? Gracias a ese sacrificio que este niño Dios viene a salvar a todas las criaturas del mundo acá en esta parte del norte. Entonces madura la uva, madura los frutos, etcétera, 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 por ese maravilloso acontecimiento del sol. Entonces este pesebre, tal como es afuera, nos dicen las reglas herméticas, es adentro. Es decir, todos aquellos acontecimientos que nosotros estamos viendo en este maravilloso simbolismo de la Navidad, como se ven allá, deben ocurrir en el interior del hombre. Por ello es necesario que nosotros comprendamos esto. Entonces, ese pesebre dice que viene a ser la representación, así lo enseña la Gnosis, la representación de nuestra alma, de nuestro interior. Ese pesebre o ese establo. Y todas estas criaturas que aparecen allí, como lo ven acá, vamos a ver acá en la imagen, como lo voy a señalar acá, vienen a ser todas estas criaturas que están detrás de este niño Dios, o dentro de este pesebre que todos colocamos en estas épocas precisas de Navidad, vienen a ser la representación de aquellos simbolismos, de aquellos deseos que nosotros tenemos en nuestro interior como seres humanos, de todos aquellos placeres que nosotros quisiéramos llenar. De hecho, estas criaturas animalescas en donde nace el niño Dios se alimentan justamente de todas esas bajas pasiones, de todas aquellas creaciones que nosotros tenemos psicológicamente hablando. Es decir, todos aquellos agregados psicológicos, de esto se alimentan estas criaturas que están dentro de nosotros mismos. Y allí tiene que nacer nuestro Señor. De ahí tiene que nacer. Vemos a María y José que vienen a ser la representación simbólica del Padre y de la Madre. Nos enseña la Gnosis a nosotros de que la representación del Padre o el Padre como Dios o Dios como Padre dentro de nosotros es la sabiduría, y Dios como Madre dentro de nosotros es el amor.
sabiduría y amor son las dos columnas torales del gran conocimiento universal. De esas dos fuerzas dentro de sí mismo debe nacer a este aspecto de este niño de oro dentro de nuestros corazones, que es hijo del amor y hijo de la sabiduría. Miren qué extraordinario, pero nace justamente en ese establo de deseos, de formas animalescas, que vienen a ser la representación de distintas partes psicológicas de nosotros mismos. Allá en ese interior debe nacer ese niño Dios, ¿sí? Entonces, como para dar continuidad, voy a borrar esto, como para dar continuidad, vemos que también estos tres reyes que vemos acá, como lo decíamos, son aquellas expresiones de los tres reyes que se encuentran allí en el cinturón de Orión, y que también a través de arte, a través de filosofía, se fue colocando estos símbolos con tal de que el ser humano pueda entenderlo. Entonces estos reyes ya le fueron colocando otros objetos simbólicos para que nosotros podamos entenderlo, que es lo que ocurre dentro de nuestro interior. Entonces, a estos tres reyes, o estos tres reyes, le llevan presentes al Señor, a ese Señor interior que nosotros portamos en nuestro interior, al que hay que crear en nuestro corazón. Una es incienso, mirra y oro. Si ustedes se hacen estudiantes de este conocimiento, yo porque estoy viendo que ya no nos queda mucho tiempo verdaderamente y todavía me faltan un par de símbolos, vamos a comprender de que estos aspectos, estos tres simbolismos, incluso los colores particulares de estos tres reyes magos, están fundamentados bajo una ciencia antiquísima que se conoce como la ciencia de la alquimia, ¿sí? Son aspectos vibracionales que ocurren dentro del ser humano, aspectos de pura naturaleza bioquímica dentro de este cuerpo físico, que deben irse modificando a medida que la persona va trabajando sobre sí misma. Pero todo esto lo platicamos dentro de este gran conocimiento universal. Todo esto lo dialogamos, lo estudiamos a fondo, porque no podríamos nosotros describir en una conferencia todo esto que está relacionado a los tres reyes magos. Pero por lo pronto, acá les dejo la idea general de que estos tres reyes magos vienen a ser la representación simbólica de aspectos que deben ocurrir verdaderamente dentro del ser humano, bioquímicamente, ¿sí? También encontramos dentro del simbolismo de la Navidad, como lo veníamos diciendo, como la cuña, este gran sabio llamado San Francisco de Asís, que es quien él inculcó, fue el que estableció y fue el que fue culturalizando a las personas que hicieran en casa sus pesebres, que hicieran sus nacimientos, como se le conoce, y fue él incluyendo todos estos simbolismos para que nosotros tengamos allí en nuestra mente presentes el trabajo que hay que hacer con nosotros mismos para lograr un nacimiento, una Navidad, ¿sí? Y este árbol que vemos acá, que estamos acá frente a sus pantallas, que lo están viendo, es la representación de un aspecto tan interesante que tiene una íntima relación con lo que se conoce el árbol de la vida. El árbol de la vida. Si nosotros hacemos una investigación así de fondo, vamos nosotros a ver de pronto ese simbolismo y lo investigamos en todas las tradiciones y culturas del mundo, vamos a encontrar verdaderamente que ese simbolismo está presente en todas las culturas y en todas las tradiciones y en todas las enseñanzas grandes del mundo. Parece el caso, como lo decía por ahí Alejandro hace un momento, y que Buda, por ejemplo, él logra la iluminación, es decir, esa sabiduría, esa sapiencia interior debajo de un árbol.
esa sabiduría, ¿no? Porque justamente Buda quiere decir el iluminado. Es decir, el hombre que se iluminó a sí mismo. Por eso, cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, esa sabiduría del budismo, vamos a encontrar una cantidad de Budas. Hay un Buda de la risa, un Buda de la compasión, un Buda. Es decir, porque todos ellos han logrado iluminar su interior, porque eso quiere decir Buda, el iluminado. Casi como el término de Crestos, el iluminado, que quiere decir el Cristo. Recuerden que les decía de que el Crestos es un término acuñado en la época antigua de Grecia. Por eso viene o proviene la palabra Crestos de un griego primitivo. Conforme fue pasando el tiempo, pues bueno, fue modificándose y se fue creando y se fue ya denominando Cristo, ¿sí? Esos vestigios los encontramos también allá en la India, con Krishna, Cristo, ¿verdad? Buda, el iluminado. Y así vamos a ir encontrando que este aspecto de conquistar, del nacimiento de nuestro Señor, el Cristo, no es algo exclusivo del venerable Maestro Jesús, sino Él fue quien documentó, fue quien le dijo a sus escribas que documentaran este proceso, este evento. Pero no es que de pronto el Maestro Jesús haya nacido el 24 a 25 de diciembre. No hay vestigios sobre eso. Pero sí hay, de pronto, documentación de que el niño, el Cristo, nace el 24-25. Es decir, esa fuerza solar, esa luz solar que nuevamente vuelve hacia el punto que viene a ser el norte, ¿no? Entonces el árbol lo encontramos en las Sagradas Escrituras cuando nos hablan del árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Escuchen, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida. Si vamos a las culturas mayas, nos hablan del árbol del mundo. Y así vamos a encontrar en todas las tradiciones del mundo esa reflexión o ese reflejo de ese árbol. Bueno, entonces nosotros debemos comprender de que cuando hablamos de este árbol tenemos que tomar en cuenta las borlas, esas esferas que están por allí, esas esferitas que ustedes están viendo aquí en su pantalla. Esta esfera viene a ser la representación de ese aspecto de mundos, de esferas. Es decir, nosotros tenemos en nuestro interior mundos internos. Alguien dirá, esto ya es otro, eso no se entiende. Bien, resulta ser de que este cuerpo físico, como lo ven, este cuerpo físico tiene un mundo interno conocido como el mundo celular, es decir, el mundo de las células. Fíjense qué maravilloso de que dentro de este cuerpo físico hay otros entes vivientes que trabajan, operan, se distribuyen, se organizan, conocidas como las células. En todo el cuerpo nosotros tenemos células. Tenemos células cerebrales, llamadas neuronas. Tenemos células del hígado. Tenemos células de los ojos. Hoy los científicos dicen, y de verdad que se han acercado mucho, de que constantemente en determinadas fechas, horas, días, aproximaciones de tiempo, las células se regeneran, ¿sí? Las células cambian, como que mutaran, ¿no? Y así es. Entonces ya con esos pequeños detalles uno dice cuánta inteligencia hay habitando dentro de uno y uno no es consciente de ello. Vean qué maravilloso, esa es una esfera, la esfera del mundo celular,
que viene a representar esta esfera que ustedes están viendo acá, que vieron justamente acá, que son esas esferas, la representación de esos mundos dentro del árbol de la vida, dentro de este árbol de la vida, porque el hombre en sí mismo es como un árbol. Por eso dicen nuestras tradiciones gnósticas, ver en el campo de los sueños o en el mundo de los sueños a una persona, o más bien, o ver en el mundo de los sueños un árbol arrancado de raíz, es que alguien va a morir, alguien cercano o alguien conocido va a morir, porque es el árbol de la vida, ¿sí? Simbólicamente hablando, esa persona va a morir, o está en ese peligro de morir, alguien va a morir, o está en peligro de morir. No es con el soñador, pero él sí va a presenciar una situación similar por allí, ¿no? Bueno, entonces, esta esfera nos representan los mundos y mundos, tanto afuera como adentro, ¿no? Dentro de nosotros, más adentro todavía del mundo celular, está el mundo molecular, el mundo de las moléculas. Entonces podemos decir que el mundo de las moléculas también tiene sus composiciones y tiene sus trabajos y tiene sus integraciones, sus enlaces. Entonces tenemos moléculas de una situación, de una sustancia con otra, etcétera, etcétera, tal como es el agua, ¿no? Ustedes ven el agua, que es una composición química de dos moléculas, H2O, como lo dicen, 2 de hidrógeno por 2 de oxígeno. Hay algunos que no se ponen de acuerdo y dicen 1 de oxígeno por 2 de hidrógeno. El caso es de que hay un cruce de dos sustancias ahí que generan otra sustancia. Internamente nosotros también tenemos nuestro propio mundo molecular. Es decir, que esas moléculas están operando, trabajando, organizándose, sin que este ser humano que están viendo a sus pantallas sea consciente de ello. Pero más en el fondo todavía hay otra esfera, hay otro mundo, que recuerden ustedes que las esferas son la representación de mundos. Y ese mundo se le conoce como el mundo electrónico. Este cuerpo físico tiene microvoltios. Fíjense qué curioso, el cerebro tiene microvoltios, se activa, trabaja a través de microvoltios. Y ese mundo se le llama el mundo electrónico. Nuestro sistema solar es, podemos decir de este modo, el sistema eléctrico dentro de este cuerpo físico, dentro de esta casa de nuestra conciencia. Ese es el sistema nervioso, el conductor de ese mundo electrónico. Y así tenemos una esfera mucho más alta todavía, denominada el mundo atómico. Y tenemos otros 3 mundos todavía mucho más superiores, conocidas como el mundo que mueve a todas las fuerzas internas. Se les conoce como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren qué extraordinario. Por eso decíamos en su momento de que quien incluyó estos simbolismos para que nosotros pudiéramos tener referencias de ello, no ignoraba estos misterios, más bien los conocía. Esto es ciencia pura, esto es de conocimiento puro. Entonces, esas 3 fuerzas que acabo de mencionar, que debe encontrar dentro de sí mismo, que es la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, como le llaman en algunas otras corrientes, le llaman la Santísima Trinidad. Nosotros debemos tratar la manera de conquistar esas fuerzas, y tienen su naturaleza y tienen su propia forma de actuación. Está documentado también dentro del cristianismo, al igual que en todas las culturas, ¿no? Con diferentes nombres. Hablan de Odín, de Thor, y hablan, no recuerdo el nombre, pero es otra tradición donde plantean la misma Trinidad. Hablan de Zeus, de Demeter, etc. Es decir, volvemos a encontrar la misma Trinidad. Y si vamos a buscar en todas las culturas del mundo, vamos a encontrarla.
porque es la misma representación de esas tres fuerzas en la que se desenvuelve la vida. Alguien dirá, no, pero si esto yo no lo entiendo, porque ¿cómo va usted a mezclar algo que es, por ejemplo, religioso, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo? Ok, se lo decimos de manera científica. La fuerza positiva, la fuerza negativa y la fuerza neutra. La fuerza neutra surge en la combinación de la fuerza positiva con la fuerza negativa y sale esa fuerza neutra, esa creación. Por ello es que nosotros tenemos luz. Son esos tres principios. Ahí se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como creación. ¿Sí? Por eso es que hay necesidad de integrar la religión con la ciencia. No deben ir separadas, más bien una es, digamos, la interpretación de la otra. ¿Sí? Entonces esos tres principios vienen a ser la representación de esa estrella, ¿sí? De esa pentalfa, de esa conquista del hombre de sí mismo, esa cúspide, su nombre completo. ¿Sí? Ya en culturas, en tradiciones, allá en la Grecia, hubo un gran colegio de iniciados, una gran academia de estudiantes de estos conocimientos conocidos como los pitagóricos, fundadas por el padre de las matemáticas llamada Pitágoras. ¿Sí? Se dice que en esas escuelas pitagóricas no se aceptaban personas que no supiesen o que no tuviesen conocimientos en aritmética, en geometría, en matemáticas y en música. No entraban. Las personas podían estar allá afuera y el guardián no los dejaba entrar, porque eran requisitos tener esos conocimientos para poder entrar a esas escuelas. Y ellos hablaban de esto, de la pentalfa, hablaban de la estrella, esa estrella que el hombre debe conquistar en su interior, aquella estrella de Belén que condujo a los reyes, ¿sí? Es esa misma estrella que nosotros debemos de llevar hacia la cúspide del hombre, ¿sí? Entonces ahora, ya con esto, queridos amigos, porque yo estoy viendo que de verdad el tiempo no nos alcanzó, creo que vamos a dejar nuevamente el tema de las preguntas y respuestas para que ustedes las hagan acá en los comentarios. Por ahí creo que Alejandro me ayudará con eso. Entonces, hablando del árbol de la vida, nosotros debemos conquistar, debemos trabajar, purificar estas esferas dentro de este árbol de la vida para lograr conquistar justamente esa estrella, que es la estrella también de Belén, que es esa estrella que guía a todo ser humano. Es aquella estrella que le sonríe al hombre, que es la plena felicidad, hasta conquistarse a sí mismo con ese árbol. Entonces diríamos nosotros, de nada hubiera servido o no serviría mucho que vuelvan a ser nuevamente el Señor, nuestro Señor, el Cristo Sol o el Cristo Sol, allá el 24 o 25, si no nace en nuestros corazones. Si no nace en nuestros corazones. Así es pues que nosotros ya con estos elementos nos dejamos inquietos a que ustedes busquen la manera de ir estudiando estos conocimientos, que tratemos la manera de ir buscando esa sabiduría que tanto anhela nuestro corazón, que tanto busca el corazón del hombre. Porque sí, sabemos nosotros de que las personas acá, todos nosotros, de una u otra manera, tenemos esa necesidad de encontrar esa sapiencia del alma, del corazón. ¿Sí? Entonces, queridos amigos que nos están viendo en este momento, los invitamos a que se hagan acreedores de este conocimiento de fondo a través de sus pilares maravillosos, que son la ciencia, el arte, la filosofía y la religión.
Entonces yo hasta acá dejo la presentación para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, dejar sus comentarios y pues hombre, será en otra oportunidad que nos volveremos a ver. Yo espero en Dios de que sea pronto. Por ahí en enero ya estamos preparando otro tema. Estamos viendo por ahí el hablar de las edades de la humanidad e ir hablando de qué es lo que ha ocurrido históricamente en esta humanidad y cuáles han sido las razones por las que esta humanidad ha pasado lo que está pasando, ¿no? Entonces hasta aquí mis palabras. Le voy a pedir a nuestro querido amigo Alejandro a que nos ayude por ahí o a que haga el cierre, porque ya de verdad nos dimos cuenta. Yo te pido muchas disculpas, Alejandro, bueno, se nos pasó el tiempo. Es que hablar de estas cosas de verdad uno debe tener un detenimiento. Entonces a todos fue un resumen. Espero en Dios de que sepan dispensarme. Y pues hombre, Alejandro, te devuelvo la batuta para que sigas haciéndonos, para que nos dé la despedida ya de este tema. Muchas gracias y feliz Navidad para todos. Hasta pronto. Bueno, amigas, amigos, pues nos imaginamos que se encuentran bien después de recibir este tema grandioso. Es un tema maravilloso, un tema a la luz de la gnosis que nos aporta diferentes elementos que creo que ustedes están de acuerdo con nosotros, que ya no vemos igual la Navidad, ya no la pensamos igual, ya no la sentimos igual, después de haber recibido toda esta información tan vasta, tan rica, de por qué y qué, por qué la Navidad y de qué forma en realidad la debemos de celebrar, vivirla, porque está acompañada siempre con el astro rey, con el sol, con ese viaje que va haciendo cada año en el transcurrir de ese viaje que hace alrededor de todos los planetas y alrededor de él mismo. Ese viaje es importante que sepamos nosotros que tiene relación y ha tenido con todas las culturas desde los tiempos inmemorables, y de eso se han aprovechado del estudio y de lo que da y lo que fecunda el sol. Todas las culturas en todos los continentes se han servido de lo que da, de esa energía solar, de ese astro maravilloso que nos da vida. Con eso tiene relación específicamente en la Navidad. Pero como dice el sabio Samael Aún Weor, que de nada serviría que nazca Cristo 1000 veces en Belén si no nace en nuestro corazón. Yo creo que ahora lo comprendemos mejor. Debe nacer a través de nuestras virtudes, de ser mejores cada día, pero no solamente de labio a oído o solo de estarlo comentando. Debemos de hacerlo carne viva en nosotros. Miren todos los elementos que nos han entregado. El árbol, por ejemplo, del que hablaba Leonardo, el árbol de la vida, y ese árbol maravilloso, ese arbolito que representa también la vida y que representa también las virtudes del hombre, y que está sembrado en la tierra y sube hacia el cielo, hacia el sol, ese árbol maravilloso donde los sabios siempre han encontrado la sabiduría, como lo han enfocado el mismo Leonardo, que lo ha dicho que, por ejemplo, el Buda, cuando se sentó en ese árbol que se llamaba precisamente Bodhi. Bodhi se llamaba este árbol donde el Buda encontró la verdad, la iluminación. Pero fue a través de un trabajo, a través de mucha comprensión, a través de mucha práctica, interiorización dentro de sí mismo, de conocer lo que uno verdaderamente es, que no es nada, pero dentro de sí tiene la luz, tiene algo particular que nos debe llevar a ese religare con nuestro origen, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El estudio de la Navidad es muy importante. Imagínense, nos representan ahí o se presentan 3 magos. Cada uno de estos 3 magos tiene un color y cada color de estos tiene un porqué. El color de cada mago tiene un porqué. ¿Y qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que lleva como ofrenda? ¿Qué es lo que lleva como regalo a este niño Dios? Eso también tiene
otro simbolismo que debemos de entenderlo a la luz de precisamente de esa simbología que está escondida, así como los cuentos que se, valga la redundancia, que se cuentan, que no son, en el fondo no son cuentos, no, que tienen una verdad para nuestro interior, para nuestra psicología, para nuestro espíritu. Cada uno de esos cuentos son maravillosos, pero este, aparte de ser una historia verdadera, no deja de ser pues algo muy importante que tiene muchos valores, tiene un simbolismo muy grande y lo debemos llevar al corazón. El significado de la Navidad, pues también se habló, es Navidad, Navidad, una nueva vida, algo nuevo debe de nacer dentro de nosotros, pero no esperar que llegue el 24 de diciembre, no esperar que llegue ese día, no. Aquí en los estudios de la Gnosis se nos enseña a vivir una filosofía tan importante como lo es la filosofía de la momentaneidad. Si nosotros estamos esperando cada año a que llegue la Navidad, pues eso es bueno compartirlo, pero es bueno mejor vivir cada día como una nueva oportunidad, vivir el presente, estudiarnos a nosotros mismos y que ese Cristo, ese niño Dios, sí verdaderamente nazca en nuestro corazón. Hay tanto que hablar y si ustedes tienen alguna inquietud, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer llegar o dejar allí donde están todos los mensajes, aquí en Facebook o en el sitio donde ustedes lo puedan hacer, que se comparte y que se va a compartir también, para que ustedes dejen ahí sus inquietudes, sus comentarios, porque para nosotros eso también es bueno para saber de ustedes cuál es la cuestión, qué es lo que ustedes preguntan, cuál es su manifestación para saberlos orientar de alguna manera de todos esos temas, porque aquí en los estudios gnósticos hablamos de filosofía, de ciencia, de arte y de un religare. Se habla también de la religión, pero una religión perenne, universal, que es la verdad, que es el amor, que enlaza todas las religiones, como también se ha hablado. Todas las religiones tienen un principio solar y tienen sus valores. Las formas se han quedado, los valores se van cambiando de una a otra, depende del momento y depende de la cultura. Se van dejando ahí para que el hombre se apropie de ellos y los viva. Así que les invitamos y esperamos que esta conferencia les haya quedado en su corazón y en una inquietud muy particular para que sigan buscando los estudios de la Gnosis. Así que los invitamos y agradeciendo a nuestro buen amigo, expositor, conferencista en esta oportunidad, nuestro buen amigo Leonardo Pérez, a quien pues una vez más le agradecemos el tiempo que se tomó para darnos este tema. Así que los esperamos en otro tema similar, puede ser de filosofía, como decimos, de ciencia, de arte o propiamente de las religiones comparadas para saber más de la religión. Así que tengan una buena noche, una feliz Navidad de verdad y un apretón, un buen abrazo y un buen brindis también. Así que les deseamos lo mejor. Feliz Navidad y nos encontramos por acá pronto. Que la pasen bien.